Buenas tardes, chicas y chicos. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la parte de los procesos químicos unitarios. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es la mezcla rápida, o sea, el proceso de coagulación, cómo se hacía a través de resalto hidráulico de vertederos. Y esta semana vamos a hablar de cómo se hace esa mezcla, perdón, sí, cómo se hace, perdón, la mezcla lenta o floculación a través de unidades hidráulicas. ¿Ya? Entonces, por favor, me indican en qué momento estoy presentando y si las diapositivas están corriendo. Chicos, ¿se puede ver? ¿Mueven las diapositivas? Sí, se ve, ingeniero. En pantalla completa ya está. Ok. Bueno, entonces, como había indicado inicialmente, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es esa parte de floculación que se da una vez dispersados esos coagulantes en las plantas de tratamiento. Hay que producir una agitación que primero es rápida para que se dé la dispersión del propio coagulante y el rompimiento de esos coloides y para que esos coloides empiecen a unirse al propio coagulante y a otros coloides más. Entonces se da la primera parte que es el proceso de coagulación. Pero ya habíamos indicado que hay una segunda parte de ese proceso de coagulación, que es la floculación, donde se tiene como objetivo hacer unos flóculos más grandes y densos para que estos terminen de sedimentar, ya sea en la unidad de floculación o ya sea en la unidad de sedimentación, y esa porción de carga contaminante debida a esos sólidos suspendidos, tanto flotantes como disueltos, provenientes de materia tanto orgánica como inorgánica que deseamos remover, sean eliminadas en esta unidad. Entonces, hay que producir una agitación lenta para lograr, primero, reunir microflóculos para formar partículas mayores al peso específico del agua. Y segundo, compactar el floc disminuyendo el grado de hidratación. O sea, mientras más hidratado está, ¿qué quiere decir? Que no se adicionan las partículas unas con otras, ¿no? No se cohesionan. Entonces, por eso dice disminuyendo el grado de hidratación para producir una baja concentración volumétrica. ¿Y volumétrica de qué? De ese material particulado que voy a remover, lo cual va a permitir una alta eficiencia en esa parte de separación que se puede dar a través de un proceso ya sea de sedimentación o de filtración, ¿sí? Entonces aquí es importante hacer unas determinaciones previas en laboratorio que me indique cuáles son esos parámetros de inicio para yo poder hacer mi diseño tanto hidráulico como estructural, ¿sí? Entonces, para ello yo necesito que el laboratorio me calcule el tiempo de detención óptimo, el cual debe estar el agua dentro de la estructura y el gradiente de velocidad. Esos dos detallitos son bien importantes a ser calculados por el laboratorio para yo poder hacer mi diseño. Entonces, bueno, dentro de los tipos de floculadores existentes encontramos hidráulicos, mecánicos e hidromecánicos. Si hablamos de tipo hidráulico, entonces podemos encontrar de tipo horizontal y de tipo vertical. De tipo horizontal y vertical pueden haber de tabiques y de tipo vertical pueden haber con este nombre de Alabama, que es simplemente unos que tienen entrada por debajo a través de un codo de tubería, y el sistema COX, que estos los vamos a mencionar el día miércoles, ¿sí? Y tenemos los mezcladores de tipo mecánico que simplemente utilizan paletas, turbinas o algún tipo de aditamento impulsado a través de un conjunto motor-bomba para poder hacer la mezcla. Y estos no vamos a hablar porque ya habíamos hablado en la unidad de mezcla, si recuerdan al principio hablamos de mezcla, ahí aprendimos a hacer o a calcular esto de los mezcladores, ¿no? De las paletas, de cómo es esa potencia y ese gradiente. Si recuerdan, lo hicimos a través de un método matemático y a través de un método gráfico.
Y tuviéramos por último estos hidromecánicos que utilizan el flujo horizontal y que también requieren, que muy seguramente son utilizados para petars muy grandes que requieren de un gran impulso, una gran fuerza impulsora del agua para hacer el movimiento a través de estos propios floculadores, entonces por eso son hidromecánicos, porque utilizan la propia distribución hidráulica del agua y también son impulsados a través de un conjunto motor-bomba. Bueno, entonces los que vamos a ver el día de hoy son floculadores de tabique de tipo horizontal. Estos floculadores derivan su energía para la agitación de la propia masa líquida, ¿no? O sea, la propia masa de agua es la que va a generar esa agitación dentro de la unidad de floculación, ¿sí? Y aquí es importante, como ya había dicho, es considerar ese parámetro de velocidad de flujo que se va a escurrir a través de la propia unidad, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Simplemente son unos tanques, fíjense, provistos de unas pantallas, ¿sí? En las cuales el agua va a circular a una velocidad fija. Entonces, miren, el agua va a circular a través de todas esas pantallitas y esta propia direccionamiento del agua es la que va a generar la velocidad y el gradiente dentro de la propia estructura, ¿sí? Y esto mismo es lo que va a generar la turbulencia, que no es muy turbulenta, porque recuérdense que esta es mezcla lenta. Va a generar la turbulencia, ¿para qué? Para que se dé esa última colisión entre partículas y se dé la formación del floc más denso y más pesado. Vamos a tener de dos tipos si hablamos de tabiques, de forma horizontal y de flujo vertical. De flujo vertical no vamos a hablar hoy, sino mañana. Entonces nos vamos a concentrar el día de hoy con los de flujo horizontal. Entonces, fíjense chicos, ubíquense bien, esto es una vista en planta, ¿sí? Entonces, es una vista en planta, tengo la entrada lateral del agua, ¿sí? El agua generalmente va a ser repartida a través o de una canaleta o de tubería, pero normalmente tenemos canaleta repartida en una buena sección del floculador. Entonces va a entrar el agua a través de una canaleta o vertedero, ¿sí? Y el agua va a empezar a dar un giro a través de los tabiques, un giro de 180 grados, fíjense, va dando la vuelta. Y este giro es el que va a procurar el movimiento o la velocidad y el propio gradiente dentro de la estructura para que se dé ese proceso de floculación, ¿sí? Y al final voy a pasar esto a una unidad de sedimentación o una unidad de filtración, dependiendo de cómo salga el agua. Si el agua todavía sale muy turbia, muy seguramente va a ir a una unidad de sedimentación, o si está ya prácticamente clarificada, si estamos hablando de agua potable, puede ir directamente a una unidad de filtración. Bueno, aquí está una configuración mucho más larga, entonces fíjense chicos que aquí el diseñador generalmente va a proponer dos secciones o más. ¿Qué quiere decir que esto trabaja en secciones? Fíjense que esta primera parte, los tabiques están más juntos. Y en esta segunda sección los tabiques se han ido dispersando, se han ido alejando, separando un poco más. Y en esta tercera sección, fíjense chicos que en esa tercera sección los tabiques están mucho más alejados. ¿Cuál es el objetivo? Que el agua va a entrar a través de esta canaleta, va a llegar aquí y esto, al hecho de que estén más juntos, va a crear una velocidad mucho mayor que la que se va a crear en estas dos secciones y un gradiente mucho más grande. Y esa velocidad y ese gradiente van a hacer de que lo que no se alcanzó a desestabilizar en la unidad de coagulación se va a terminar de desestabilizar en esta unidad de floculación, ¿sí? Y a medida que va pasando a la segunda sesión, entonces se espera que la velocidad se reduzca y el gradiente igualmente se reduzca. De esa manera, al reducirse tanto gradiente como velocidad en el agua, ese floc no se va a romper, ¿sí? Ese floc que ya se ha formado, todo ese material particulado grande, que ya se ha ido colisionando, uniendo uno con otro, no se va a romper porque ya los gradientes, tanto del gradiente de velocidad, ya ha disminuido, ¿sí? Y aquí voy a recoger y voy a mandar a la siguiente unidad. Entonces, en este tipo de floculadores de tipo horizontal,
voy a encontrar unas pérdidas, ¿no? En todas las unidades de tratamiento de agua se va a encontrar pérdidas, ¿no? Y esas dos pérdidas importantes son una pérdida H1 y una H2, donde esa H1 está dada por dos aspectos. Primero, hay una pérdida por el cambio de dirección y turbulencia. ¿Por qué cambio de dirección? Síganme por favor con el mouse. Fíjense que aquí está entrando el agua en esta forma, ¿no? Y está zigzagueando. Y al zigzaguear está cambiando de dirección. Entonces, al hacer esta operación de zigzagueo, hay un cambio de dirección y también hay una generación de turbulencia. Entonces, a esa pérdida de cambio de dirección y turbulencia le vamos a llamar H'. Hay otra pérdida de carga que se va a producir por la contracción o el ensanchamiento de la propia sección. Entonces, eso sería lo que viene dado aquí, ¿no? Ahí fíjense que, no, es una pérdida que se genera aquí. Fíjense que hay un espacio entre la pared y la propia pantalla que yo debo dejar, ¿para qué? Para que el agua haga ese propio zigzagueo, ¿sí? Y vamos a ver más adelante en el diseño que esto va a tener un parámetro el cual me va a indicar se va a dar por qué, para que esas pérdidas de carga no sean tan altas en este espaciamiento, ¿sí? Entonces, esa otra pérdida de carga que se considera es esa, del tener la contracción aquí y el ensanchamiento acá, ¿ya? Entonces, la H1, así simplemente serían las sumas del H' más el H doble prima, ¿sí? Donde estos valores de H' y H doble prima son proporcionales a la carga de velocidad, ¿sí? Y esa carga de velocidad no es otra cosa sino que la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y tenemos una pérdida de carga H2 que es debida por la propia fricción que va a generar el agua a través de todo este recorrido, ¿no? La fricción hacia todos estos extremos rectos que va a tener el propio floculador. Entonces, la pérdida de carga a través de todo este sistema de floculación de tipo horizontal, porque es diferente la pérdida de carga en vertical, eso lo vamos a ver mañana, está constituida por un valor HT, donde simplemente es la sumatoria de las H1 más las H2. Entonces, la pérdida de carga H1, que decíamos que es por el ensanchamiento, ¿sí? Y por el ensanchamiento y la contracción y por los cambios de dirección, ¿sí? Va a estar dada por esta ecuación que está en función de una constante K empírica, y esa constante K empírica, chicos, ya ha sido simplemente tabulada en laboratorio. Esta K empírica ha tenido en consideración para ser calculada la rugosidad de los tabiques, el espaciamiento en el extremo de los tabiques, que es esto que mencionaba, ¿no? Este pequeño espaciamiento, la rugosidad de la propia pared, la temperatura, la viscosidad del agua y la forma de la punta de los tabiques. Entonces, este valor de K ya está en tablas. Suele tomarse como un valor entre 3 a 3,5, pero este valor varía en esas tablas de 2 a 4, ¿ya? Eso multiplicado por el número de tabiques, que vamos a aprender a calcularlos, y eso ya había dicho que por la velocidad cinética, ¿no? Que es la velocidad al cuadrado sobre 2G. Y la pérdida de carga H2, que es simplemente la pérdida por fricción, que usted ya sabe calcular y que ha aprendido a calcular en hidráulica, es simplemente calculada a través de la formulita de Manning, ¿no? Donde el H2 es simplemente la perdiente por la longitud, o también yo puedo expresar el H2 como la velocidad en cualquier punto de la velocidad en cualquier punto de la unidad. Eso sobre el radio hidráulico a la 2/3, toda esta expresión elevada al cuadrado por la longitud, ¿no? Donde esto es S, ¿no? Y obviamente el radio hidráulico es el área sobre el perímetro. En esta instancia el perímetro estaría dado por 2H más S, ¿no? Si recuerdan anteriormente el perímetro en canales estaba dado por 2B más H, aquí es al revés, ¿no? 2H más S, ¿por qué? Porque es de tipo horizontal. Y el radio hidráulico es simplemente el área sobre el perímetro, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que esa pérdida de carga, tanto la sumatoria de H1 como H2, va a ser visualizada
a través del propio sistema con una baja de tirante de agua en la propia estructura. Entonces aquí está como está mostrado, ¿no? En el grafiquito esa pérdida de carga, ¿no? Totalizada ya está aquí. Bueno, otra función importante para calcularse dentro de esos sistemas es el gradiente de velocidad. Entonces, ¿el gradiente qué es? Es simplemente la potencia que se disipa en los floculadores hidráulicos y ese gradiente va a estar, acuérdense que yo no estoy utilizando ningún mecanismo de impulsión. Como esto es hidráulico, el agua es el que va a generar el propio gradiente, ¿sí? Entonces, ese gradiente va a estar dado en función de la gravedad, de la propia potencia que se genera aquí al interior y de la viscosidad dinámica. Bueno, y como parámetros de diseño tenemos que vamos a manejar, chicos, como siempre digo, eso depende del autor que usted tome. Este autor que yo he tomado, que es el Arboleda Valencia, maneja estos promedios de velocidad. Podemos encontrar que otros autores incluso manejan hasta rangos de 0.8, ¿sí? Velocidad promedio entre 0.1 y 0.6 metros por segundo. Algunos diseñadores suelen hacer 2 o 3 sectores, lo que explicaba, ¿no? Esto, ¿no? Que puede ser 2 sectores hasta aquí, o sea, simplemente esto se va diferenciando en espaciamiento, o pueden ser los 3 sectores, ¿no? Pues algunos diseñadores suelen hacer 2 o 3 sectores, incrementando el espaciamiento de los tabiques para producir una alta velocidad al principio, y esa alta velocidad que espero al principio estaría entre 0.3 a 0.60 metros por segundo, y una baja velocidad al final de 0.1 a 0.20 metros por segundo. Esas velocidades más altas de 0.60 me pueden romper el flow, y esas velocidades más bajas de 0.1 hacen que haya mucha sedimentación de lodos en la propia estructura de floculación, y eso no me conviene. A mí me conviene hacer esa sedimentación en la próxima estructura, ¿no? Acorde al coagulante y a las condiciones utilizadas en mezcla rápida, entonces obviamente se van a adaptar esas condiciones tanto de velocidad como de gradiente hidráulico, eso yo lo había mencionado anteriormente. Y generalmente vamos a encontrar que esos floculadores de pantalla o de tabiques varían en un gradiente hidráulico entre 10 y 100, y más frecuente va a estar entre 20 a 60 segundos a la -1. Este mismo autor nos muestra una tablita que él ha sacado de manera experimental, acorde a las velocidades de flujo que él encontró en un sedimentador de tipo horizontal, los tiempos de detención y las longitudes. Entonces él dice que si yo deseo tener un tiempo de detención, porque esto es lo que voy a sacar en el laboratorio, el tiempo de detención y la velocidad. Y usted obviamente como ingeniero tendría que calcular la longitud, ¿no? Usted como ingeniero lo que hace es calcular esos parámetros dimensionales, ancho, largo, profundidad, ¿no? Eso es lo que usted como ingeniero generalmente hace en sus diseños. Entonces en laboratorio le van a dar su velocidad de flujo, le van a dar su tiempo de detención, y usted conociendo la velocidad de flujo que debe manejar y el tiempo de detención que debe tener dentro de la estructura, asimismo usted ya va a tener una guía, ¿no? Una guía de cómo debería ser la longitud en metros de su canal floculador. Bueno, pero ¿cuáles son esas ventajas de los floculadores de tipo hidráulico? Primero, no tienen cortocircuito. ¿Qué quiere decir que no tienen cortocircuitos? Cortocircuito quiere decir de que durante todo el trayecto de la lámina de agua, la línea de corriente va a estar moviéndose, no va a haber ninguna línea de corriente estática. Todo el tiempo va a haber movimiento. Entonces no hay cortocircuitos. Todo el tiempo va a haber movimiento de la línea de corriente. Otra ventaja es que como no tiene partes móviles, usted todo eso lo va a diseñar una estructura en cemento, va a poner placas de asbesto, de hierro, de fibra de vidrio, qué sé yo, hasta de madera se pueden hacer, ¿no? Usted va a diseñar eso y eso es estático, no tiene partes movibles. Entonces, al no tener esas partes movibles, su operación y su mantenimiento es más sencillo que el hecho de tener un equipo de tipo mecánico, ¿no?
Las pérdidas de carga necesarias para producir un determinado gradiente de velocidad son calculadas, ¿no? No requiere de un consumo externo de energía, obviamente, porque hemos dicho que esto funciona con la energía hidráulica. Obviamente tendríamos que pensar en que ese flujo tiene que funcionar siempre a través de la gravedad para garantizar de que se mueve de un punto al otro. Y eso es lo que hace que sea muy atractivo el uso de estos floculadores en países que no son desarrollados, porque los países desarrollados obviamente pueden utilizar estructuras de tipo mecánico que utilizan menos espacio y que pronto tienen más eficiencia en cuanto a que hacen más rápido su trabajo, ¿no? Pero de pronto en nuestros países latinoamericanos, muy seguramente nos vamos a ver con la necesidad de implementar este tipo de estructuras que funcionan simplemente con la energía hidráulica. Y obviamente ambientalmente son más amigables que tener estos floculadores o si hablamos de coaguladores de tipo mecánico, ¿no? Bueno, entonces aquí les puse una fotografía para que ustedes se hagan la idea de cómo son esos floculadores en planta, ¿no? En ese mapa, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a ese mapa a ver la planta de tratamiento de agua potable que queda ahí arriba en Temporales, sus floculadores son así de plaquita, ¿no? De forma horizontal, ¿no? Y entonces esta es la forma en la que trabajo, ¿no? Están las plaquitas ahí instaladas dentro de la unidad, ¿no? Entonces fíjense que igual, esta fotografía ya les la había mostrado, ¿no? Es simplemente el paso del agua a través de las diferentes sesiones y que se espera que aquí ya el gradiente y la velocidad hayan disminuido para que ya bajen más aquietados a la siguiente unidad. Bueno, entonces estos floculadores son muy recomendados para caudales pequeños. Fíjense, chicos, van a ver que los verticales que vamos a analizar el día de mañana se utilizan para caudales mayores, ¿no? Para caudales menores de 50 litros por segundo son muy eficientes. No quiere decir que no pueda diseñar para uno para 100, puedo hacerlo, pero es recomendado para 50. Funciona con caudales un poco más grandes. La unidad puede tener una profundidad de 1 a 2 metros. Fíjense, muchachos, que no son muy profundos. Se proyecta un mínimo de 2 unidades. Entonces, siempre que hablemos de tratamiento de aguas residuales, pensemos en proyectar 2 unidades. Salvo que la planta tenga alternativa para filtración directa, porque en este caso podría darse que mientras se mantiene el floculador un tiempo, entonces se pasa directamente a la filtración lenta, pero aquí estaremos hablando de agua potable, ¿no? Para aguas residuales esto no aplica. Este tipo de unidades predomina el flujo pistón, entonces cuando estemos viendo los procesos de tipo biológico, vamos a ver qué es flujo pistón. Flujo pistón es simplemente ese flujo que conserva la línea de corriente, es el flujo que se da dentro de una tubería de agua, ¿no? Que va bien ordenadito uno detrás del otro, ¿no? En forma de chorro, eso es flujo pistón. Entonces, el hecho de que tenga ese tipo de flujo predominante en la estructura hace que se dé un buen ajuste en el tiempo de retención. Se pueden utilizar pantallas removibles, o sea que esas pantallas no necesariamente tienen que estar ahí estáticas, usted las puede remover si ha pasado, por ejemplo, 5 años, después de 5 años esa plaqueta de asbesto cemento, de fibra de vidrio ya se está deteriorando, usted la puede remover, la puede sacar y cambiarla por otra. Pueden ser de fibra de vidrio, de madera, de plástico, de asbesto u otro material que haya disponible en la zona, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplito y para eso, sí, chicos y chicas, necesito que todos copien el ejemplo para que todos lo hagamos y les quede en su cuadernito, ¿sí? Porque este es un ejemplo que tiene mucho detallito, entonces no quiero que se pierdan, ¿ya? Copien el ejemplo y luego lo leemos. ¿Listo, chicos? ¿Terminaron de copiar o falta todavía? Bueno, entonces vamos a explicar cómo se funciona con esto, cómo se diseña esto.
Entonces, como ya había indicado, usted como ingeniero es contratado para este tipo de diseños, que puede ser que usted tenga que diseñar de entrada, puede ser que usted tenga que optimizar la planta ya existente. Entonces, para eso, el ingeniero dimensiona tanto la parte, calcula la parte hidráulica como la parte estructural. Ya sabemos que la parte de laboratorio la hace el químico, ¿no? Entonces, ¿qué me han dicho los químicos para hacer los químicos, no, los laboratoristas para hacer este diseño hidráulico, de este floculador hidráulico horizontal? Me han indicado que el tiempo de retención que yo debo utilizar y la velocidad dentro de esas estructuras, si es que se va a hacer 2 zonas, serían para el primero de 9 minutos con una velocidad de 0.21 metros por segundo y para el segundo 10 minutos con una velocidad de 0.14 metros por segundo. Obviamente usted como ingeniero ya conoce el valor del caudal de esa petar, ¿verdad? Y aquí le están diciendo que esa petar tiene un caudal promedio de 36 litros por segundo y vamos a hacer un tiempo de retención de 19 minutos y esto ya he indicado que se lo calcula en laboratorio, ¿no? También usted va a saber que la temperatura del agua promedio es de 20 grados centígrados, de esa manera usted busca en sus tablitas la viscosidad dinámica y encuentra en sus tablitas que este es el valor de viscosidad dinámica y el peso específico del agua, ¿ya? Obviamente el número de Manning usted también lo puede sacar de tablitas, viendo si es que está optimizando, pues va a buscar un Manning dependiendo del tipo de años que tiene el floculador y el tipo de material, va a encontrar Manning, o si es una estructura nueva, puede utilizar ese de 0.013, ¿sí? Y también usted ya ha decidido que va a hacer unos tabiques planos de asbesto cemento, ya ha elegido aquí el material con el que va a hacer el tabique de asbesto cemento, de un espesor de 1 centímetro, y que esas plaquitas va a tener 1.2 de profundidad, esto va a ser H, por 2.4 de ancho. Y que hay un valor de K3, si recuerdan este valor de K3 es un valor que está en función de la pérdida de carga H2, que ya ha sido calculado también de manera experimentalmente. Y me dicen que considere un borde libre de 0.1 metros, ¿sí? Entonces, fíjense chicos que aquí la figura que les muestro no es la correcta. Aquí te dicen que vas a diseñar 2 zonas y aquí hay 3 zonas, ¿sí? Lo que pasa es que no encontré ninguna imagen de 2 zonas y la verdad que no tuve tiempo de recortarla, de acomodarla, pero como estamos en confianza y ustedes me están entendiendo, simplemente van a ser 2 zonas, ¿sí? Una entrada y esta de salida y hacemos de cuenta que esta no existe. Entonces, por eso me dicen que para una primera zona voy a tener un tiempo de 9 minutos a una velocidad de 0.21 y para una segunda zona voy a tener un tiempo de 10 minutos de retención a una velocidad de 0.14 metros por segundo. Lo que habíamos indicado, que la velocidad va a disminuir, ¿sí? Entonces, lo primero que usted debe de calcular es la longitud total que esa agüita va a recorrer de esa estructura. Y para calcular eso, simplemente esa longitud va a estar dada en función de la longitud por el tiempo, ¿no? Por el periodo de mezcla que usted tiene. Entonces, esa longitud que es simplemente toda esa longitud que va a recorrer así en el zigzagueo. Cuando usted calcula eso con esa formulita, está calculando esta longitud larguísima en el zigzagueo. No está calculando, ojo, la longitud de aquí a acá, no es, nunca va a ser, sino la longitud de recorrido. Esto que está haciendo el zigzagueo de agua, la velocidad por ese tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo primero que usted calcula. Lo segundo que va a calcular, la sección del canal o el área transversal. Entonces, eso no es otra cosa sino que el caudal sobre la velocidad, ¿sí? Entonces, con ese valor ya calcula la sección transversal del canal y luego va a determinar la profundidad de placa, donde esa profundidad de placa no va a ser otra cosa sino que la altura de placa menos el borde libre. Primero voy a explicar y luego los voy a dejar que realicen el ejercicio, ¿ya? Entonces, esa altura de placa, ¿qué va a ser? Ya el ejercicio me había indicado que tengo una plaquita
que usted como ingeniero ha considerado una plaquita de profundidad 1,2 por ancho 2,4. Pero nos han dicho que considere un bordecito libre, vale decir que este bordecito libre va a estar sin agüita, que la agüita va a llegar solo hasta aquí, pero que esto va a ser plaquita, ¿no? Entonces esta parte va a ser de 0,1. Entonces la profundidad real que le va a quedar aquí a usted de placa va a ser de 1,1, ¿cierto? Porque de aquí a acá, esto es lo que va a llegar, hasta aquí va a llegar la lámina de agua. Esto vamos a dejarlo de borde libre. Luego usted debe determinar esa separación existente entre placa y placa. Entonces, entre placa y placa, ¿qué distancia voy a hacer? ¿Sí? Esa separación no es otra cosa sino que esa área que usted ya había calculado, esa sección del canal que habías calculado, A, sobre la profundidad de la placa. Entonces con eso usted halla la separación entre placas. Y luego calcularías el espacio libre entre tabique y pared. Entonces fíjense que este espacio libre entre tabique y pared debe garantizar que esas pérdidas de carga no sean tan grandes, ¿sí? Entonces por eso se toma que siempre debe haber un espaciamiento entre 1 a 1,5 veces la separación. Esto ya es por criterio de diseño, ¿ya? Entonces usted va a elegir un rango entre 1 a 1,5, este valor de separación, y eso va a ser el valor M, ¿sí? La distancia que va a haber entre su paredcita y la plaquita que usted va a instalar, ¿ya? Entonces eso debe ser igual para todos, vale decir que esto es M, que esto es M, que esto es M y que esto es M, que le va a garantizar a usted que aquí no se van a formar tremendas turbulencias al dar el giro del agua a los 180 grados, pues si lo hago muy pequeño esto se me vuelve turbulento y eso no me conviene. Por eso se da este espacio libre, ¿no? Entre tabiques. Luego calcularía el ancho principal. Entonces, ¿cuál sería el ancho principal? El ancho sobre donde está parada la plaqueta. El ancho principal sería simplemente el valor de este ancho más este espaciecito de M, ¿sí? Si lo vemos acá, en la otra grafiquita, para verlo más claro, es que como está al revés, perdón. Ese ancho principal es este valor, muchachos. De aquí a acá, o sea, digamos que esta es mi primera unidad. Vamos a tomar como que nuestra primera sesión es de aquí hasta acá, ¿ya? Y esta es nuestra segunda sesión. Entonces, de aquí hasta acá, entonces mi ancho principal va a ser lo que mide esto inicialmente más este pedacito, ¿no? Lo que mide la plaquita más el pedacito. Entonces eso va a ser mi anchito principal. El número de tabiques que va a estar dada por esa longitud de recorrido, que ya hemos dicho que hay una longitud larguísima de recorrido, todo esto que recorrió durante toda la unidad de floculación, dividido este ancho principal que he calculado, ¿sí? Entonces va a ser esto, toda esta longitud de recorrido dividido ese anchito principal, ¿ya? Todo este valor de anchito principal. Eso va a ser mi número de tabiques. Mi pérdida total, si recuerdan dijimos que esa pérdida total va a estar dada por dos pérdidas, una pérdida H1 que tiene que ver con el ensanchamiento y los cambios de dirección del flujo y el ensanchamiento de esa sección que estamos calculando, y una pérdida H2 que tiene más que ver con lo que son las pérdidas por fricción dentro de la estructura, donde esa pérdida total va a ser el H1 más el H2, y donde les he puesto de recorderis ahí al lado las fórmulas del radio hidráulico y del perímetro mojado para que puedan hacer sus cálculos, ¿sí? Y una vez usted tiene ya esos valores, puede calcular la potencia disipada, ¿sí? Esa potencia disipada está en función de las pérdidas de carga, de esa viscosidad dinámica del agua y del T0, ¿sí? Del tiempo cero. Luego tendríamos lo que es el gradiente hidráulico, es el gradiente hidráulico, o sea, cómo va a ser ese movimiento dentro de la estructura, que va a estar dada en función de la gravedad y la propia potencia y de la viscosidad dinámica, ¿sí?
Entonces, esto, obviamente, yo tendría que calcular cada uno de estos valores para esas dos sesiones. Si tengo una sesión 1 y una sesión 2, debo calcular cada una de esas cosas, tanto para la sesión 1 como para la sesión 2. Y luego en el dimensionamiento, sí ver cómo sumo, ¿no? Cómo sumo lo que he ido obteniendo. Pues al final lo que usted va a obtener es un diseño donde va a tener un tramo 1, o sea, una sección 1 y una sección 2, una velocidad y una velocidad 2 que ya la dieron, una pérdida, me faltó aquí, sí, unas pérdidas, no, una H1, una altura 1, esta altura es la que está acá, esta altura la debe haber diferenciado con otro nombre, ¿no? Es esta H, ¿sí? Luego voy a tener diferentes áreas, obviamente para la zona 1 y para la zona 2, un perímetro para la zona 1 y la zona 2, un radio hidráulico para la zona 1 y la 2, pérdidas en 1 y pérdidas en 2 y pérdidas por fricción total, zonas 1 y 2. Y al final su diseño tiene que quedar con todo este dimensionamiento, con esas formulitas que he ido presentando. Entonces, chicos, la idea es que ahora se copien todas estas ecuaciones y realicen los cálculos tanto para la zona 1 como para la zona 2. Y una vez los tengan, los vamos verificando, ¿ya? Entonces voy haciendo diapositiva por diapositiva, vamos haciendo los cálculos acorde a la diapositiva que voy presentando, ¿ya? Entonces, primero, chicos, calculen la longitud total de recorrido por el agua, tanto para la zona 1 como para la zona 2, ¿ya? Tramo 1. No tengo aquí pensé que tenía todos. Vamos a hacerlos aquí entonces. Ya, entonces L1, ¿cuánto te da? 113.4. Ajá. El L2. 84. 84. Esto obviamente está en metros, ¿no? Bueno, ahora calculen la sección, la sección del canal o el área, tanto para 1 como para 2. Área 1 sale 0.171. 0.171. Sí. Esto me da en metro cuadrado, ¿no? Y El área 2. 0.257. 0.257. Bueno, entonces ahorita simplemente la profundidad de placa, ¿cuál sería? Que ya igual la habíamos visto acá. La profundidad de placa no sería otra cosa, sino que este valor, todo esto vale 1,2. Entonces simplemente restarle 0.1 ahí, entonces sería 1,1. Y este valorcito de arriba sería 0.1. Ay. Ya, esto es 0.1, ¿no? Entonces esto es importante considerarlo, ¿por qué? Porque luego van a ver que esta es la que tengo que meter, ¿no? En mis cálculos. Es 1,1. Bueno, ahora nos vamos a calcular, chicas y chicos. Dije, perdón, Sí, hay una pregunta por ahí. el L2 a mí me sale 60. L2 te sale 60. Bueno. Sí. La velocidad, ¿cuál tomas? ¿Cómo tomas la velocidad? ¿Qué velocidad tienes? 0,1 metros sobre segundo y el tiempo 10 minutos hay que llevarlo a segundos. No, mira que la velocidad es 0.14. Cierto, perdón. Tranquila. 0.14 y eso por 10 minutos y eso lo multiplicas por 60 segundos que tiene un minuto, ¿no?
¿Todos están entendiendo los cálculos, chicos y chicas? ¿O hay alguien por ahí que está perdido en los cálculos? Tienen que hablar porque luego cómo van a estudiar. Luego esto se va haciendo denso, denso. Voy a poner aquí el cálculo para el primero. Y así mismo entonces se calculó el segundo, ¿no? Obviamente con su propia velocidad y su propio tiempo. Y aquí el caudal igual les pondré los datos. Chicos, ya califiqué los exámenes y hay unos que están muy bien, muy bonito y todo, pero una gran mayoría tienen muchos problemas. En la otra semana vamos a ver en qué día nos podemos ver para que revisen sus examencitos, ¿ya? Bueno, entonces de esa manera hemos calculado el área 1 y a ti sí también ha salido el área 2 y ya hemos dicho que esta H de placa va a ser igual a 0.1, ¿no? Va a ser igual a 1,1 metros. Bueno, una vez tenemos esto, nos vamos a ir a calcular la separación entre placas. Ya conocemos el área transversal y también hemos dicho que nuestra profundidad de placa es 1.1. Entonces podemos hallar la S1 y la S2, ¿no? En el primero es 0.155 y en el segundo 234. 200. 0.200. Ah, ya sé. Ok. Esta sería la separación que debería haber entre cada plaquita, ¿no? Este valor de S. Ahora vamos a calcular ese valor de espacio libre y para ello en este ejemplo vamos a tomar un valor de 1.5 veces, ¿sí? El valor de la separación. Entonces para este caso estamos tomando 1.5. Esto ya tienen subido en su Classroom por si acaso. Hemos asumido, eso es asumidito que usted como ingeniero se tomó entre ese rango de 1 a 1.5, usted tomó esto. Asumido este valor de 1.5, entonces pues puedo calcular este valor de M, ¿no? Me avisan cuando ya tengan M1 y M2. M1 0.232. 232. Y M2 0.35. Ya, entonces fíjense, ya tenemos esta separación, ya tenemos este valor de M, ahora vamos a hallar el ancho principal, ¿no? Entonces fíjense que nuestra plaquita, inicialmente en el problema nos habían dicho que voy a comprarme unas plaquitas de asbesto cemento que están muy baraticas y que ya vienen prefabricadas en estas dimensiones, por eso ya las he cogido porque realmente estas placas ya vienen prefabricadas en ciertas dimensiones. Y ahí usted las quiere mandar en otras, obviamente eso le sale más costoso. Entonces, el ancho sería 2.4. Entonces ese primer ancho sería el ancho de la placa, que sería 2.4, más cada uno de esos valores M que ya es calculado, ¿no?
sea, sería este valor del ancho más estos valores m que ya has calculado. ¿Cuánto nos da 1? Dos punto 634. 632, perdón. Creo que al final ustedes tienen que redondearlo, ¿no? Obviamente sería 2.7, ¿sí? Eso hay que redondear, ¿no? No vamos a darle al obrerito que nos construya eso así tan precisito, ¿no? Y el A2. 2.75. Ujú. Bueno, con eso, ya teniendo ese ancho principal y esa primera longitud de recorrido, que ya indicamos que esa longitud del recorrido es todo ese zigzagueo que va a realizar el agua dentro de la estructura, podemos calcular el número de tabiques para la sección 1 y para la sección 2. Para N1, 43.12. Ujú. Eso sería 113 sobre 262. Es 4312. Sí, Tenemos 43, ¿no? Porque pues no vamos a hacer un tabique 43 con 12, ¿no? 43, listo. ¿Y el N2? 30.54. 30. Vamos a hacer esto más pequeño que me entre. Tabiques. Entonces, ¿qué sería esto? Que aquí van a ir 43 tabiques y que hemos dicho que esta de la mitad no va, ¿no? Y que aquí van a ir 30 tabiques. ¿Sí? Sección 1 y sección 2. Ahora nos podemos ir a calcular lo que son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas H1 y H2 en el sistema. Entonces, para calcular ese valor de H1, tomaremos como asumido el valor de K de... No me estoy acordando, creo que el ejercicio me da el valor de K. De 3. Tomaremos este valor de K3. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación que ya tienen, este n es el número de tabiques, esta es la velocidad que ya la tienen en cada una de sus etapas, de sus secciones, y con eso hallan el valor para H1 de la primera y para H1 de la segunda sesión, el valor de H2 para la primera y H2 para la segunda. ¿Ya?
Para H1 me sale 0.29 y en el segundo 0.08, bueno, 9 directo sería redondeado. H1, 0,29 metros. Y para H1 en el segundo, 0.09. 0,09. Ajá. ¿Alguno ha calculado H2? Inge, la altura tiene que ser de la placa, ¿verdad? Sí, pero mira que, ya, por lo que estás metiendo aquí en el perímetro, ¿no? Sí, es de la placa. Sería 1,1, ¿no?
Ingeniera, Dime. ya saqué los resultados para H2. ¿Ya El cuánto primero, te da H2? 163.916. 163. Muy Punto, grande. sí, creo que sí, está muy grande. Revisa porque el valor no es tan grande. ¿Has hecho esto al cuadrado? A ver, revisemos los datos que te han dado. ¿Cuánto te da el perímetro para el primero, para el H1? ¿Cuánto te da el perímetro? Vamos a acomodar aquí los números del perímetro. ¿Lo tienes por ahí sueltito el perímetro? Perímetro 1, bueno, me sale 2.36. Ya 2.36. ¿Listo? ¿Cuánto te sale el radio hidráulico? El radio hidráulico 0.073. ¿Cuánto diste? ¿Cero? 0.073. 7. Ya, ahora vuelve a meter los valorcitos. Mira que eso está al cuadrado. ¿Y la velocidad 1 cuál estás tomando? ¿Estás tomando la que es? La velocidad es 1 es 0.21, ¿no? En el primero me Ah, ojo, esto es número de Manning, ¿no? ¿Será que es que te está faltando el número de Manning? Acomodar Sí, esto justo aquí. me faltaba. P por N. Porque por ahí. ¿Quién me decía por ahí un H2? 0.028. Eso. ¿Tienen por ahí el perímetro para la 2? .072 sale el radio hidráulico. El radio hidráulico. Mm, ¿Cuánto no, dijiste? para el segundo me sale 0.499. ¿El radio hidráulico 2? Sí, 0.499. Y el H2, 7.029 por 10 a la menos 4. Ahí hay algo raro. ¿Lo anotaré el valor, por favor? ¿7 qué? Mira que el radio hidráulico a mí no me dio tan grande. Ingeniera, a mí me dio 0.106 en radio hidráulico. Eso, ese radio hidráulico es 0.106. ¿El perímetro lo tienes? Eh, 2.43. Ujú. Bueno, ahora sí calculan ese H2 porque ese H2 está muy grande. Ese H2 no es tan grande. 0.006 me sale el H2. Eso, es un H2 pequeño. Si esas pérdidas les llegan a dar a ustedes así en sus cálculos, tienen que volverse a revisar. Porque no podemos perder 7 metros de tirante de agua, imposible, en una estructura de 50 litros por segundo. Ya nos damos cuenta que hay algo mal en el cálculo, ¿no? Bueno, entonces ya con esos valores, chicos, puedo hallar el HF, que es el HF, es la sumatoria del H1 más el H2, y con eso puedo calcular la potencia disipada. Entonces calcularemos el HF.
0.318. En metros, ¿no? El HF2. El segundo 0.0956. Ujú. Ahí. Listo. Con eso voy y calculo mi potencia disipada. Lo meto en esas unidades, ese peso específico lo meto en esas unidades de Newton metro, que eso ya cancela, eso ya está preparado para que si yo lo meto ahí en Newton metro, eso se sale, se va todo y quedan unidades de potencia ya, en kilogramo fuerza. Entonces, aquí tienen los valores para que metan esa ecuación. Ingeniera, Igual. perdone, en la altura de la placa, perdón que retroceda un poco, hemos tomado 1.1 de altura, ¿no? Ujú. ¿Ese Sí. 1.1 es lo que le hemos sumado el espesor del tabique o...? No, 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 el espesor de tabique no hemos tomado para nada. Acuérdate que el espesor es simplemente un dato. Ese espesor de tabique ahora lo vamos a usar cuando hallemos la longitud de todo esto. Ah, Porque ya. fíjense que hasta ahora he hallado Entonces, la longitud del recorrido del agua, que esta es una sí, tremenda longitud que es como una culebrita, pero me falta hallar esta longitud y para eso es que sí, necesito el espesor entonces, de la placa, ingeniera, ¿ya? entonces, ¿ese 1.1 es dato o dependiendo a qué estamos tomando? Claro, mira Vale. que la placa te estoy diciendo que es de 1.2 por 2.4. Ah, ¿Sí? ya, está bien. Entonces, donde Ujú. el uno, de pronto es que lo puse al revés, generalmente te pone No, el ancho por la profundidad, pero aquí lo he puesto yo hacia el revés. Entonces, sí, la está. profundidad es 1,2 por el ancho que es 2,4, donde hemos dicho que vamos a dejar de bordo libre 0.1, o sea que la lámina de agua solo me llegue hasta aquí, hasta 1,1. Entonces, por eso, a partir de aquí, estos cálculos se están haciendo con este 1,1, porque la pérdida realmente se va a dar es con este roce, ¿no? Esto nada que ver porque aquí va a estar borde libre. ¿Sí? Todo claro, muchas gracias. Ok. Calculamos potencia para uno y potencia para dos, chicos, chicas. La potencia 1 me sale 2.04. No, te da muy grande. A ver, Listo. ¿qué datos has usado como P? ¿Qué datos usaste? ¿Qué utilizaste? Peso específico 1000, la A ver, altura ya te lo pondré. 1.1. Dame un minutito que me desubiqué. Has colocado 1000, listo. Ay, 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 ay. 1000, listo. ¿Sopor? La altura 1.1. No, fíjate que esto es HF. Este HF, ¿quién es? Es la pérdida total. Ah, ya también me equivoqué, perdón. Me equivoqué. Ingeniera, sale 0.589. Eso. Lo voy a anotar aquí los datitos, ya no me devuelves y me dictas, por favor, para que lo tengan clarito. Anotaré aquí las unidades. Esto está dado en Newton metro cúbico. Ahora sí, Adrián, por favor, me indicas cuál es el valor. 0.589. 0.589. Sí. Esto da en kilogramo metro sobre segundo metro cuadrado.
Listo, ahora el P2 ya lo has calculado, Adrián. 0.159 me sale. 0.179. 159. 159. ¿Sí? Sí, Es que está correcto. no te escucho bien. Perdón, mi micrófono está mal. ¿Está bien escrito? Sí, está bien. Ya. Entonces esto me da la potencia 1 y la potencia 2. Con esos valores de potencia, chicos, me voy y me meto al gradiente. Y esto nos va a servir para verificar si los gradientes están altos o cómo está, si el primero es más alto que el segundo, o si está loco mi diseño, ¿ya? Entonces verificaremos que no esté loquito el diseño. Entonces sacaremos el gradiente 1 y el gradiente 2. Cuando ya lo tengan me avisan. Me sale 72.41. Perfecto, 72 segundos. El primero, 72 segundos a la -1. El segundo, 37.66. ¿está coherente que el primero nos dé mayor que el segundo? ¿Es coherente, chicos, chicas, que el primero nos dé mayor que el segundo, según lo que hemos conversado el día de hoy? Mayor. Mayor, claro, porque aquí está menos espaciado. Se espera que velocidades sean mayores, gradientes mayores, y aquí obtener gradientes menores. Si no estamos cumpliendo con los parámetros, con los poquitos parámetros de diseño que encontramos para estas unidades, que se encuentra que puedes tener una variabilidad entre 10 y 100 y que lo más frecuente es que esté entre 20 y 60, ¿no? Entonces estaríamos cumpliendo con eso. Entonces nos faltaría simplemente ya poner esas dimensiones sobre el esquema. Pero previamente a eso vamos a hallar el LT. El LT que es la longitud total del floculador. Fíjense que hasta ahora hemos hallado es una longitud, que es esta longitud que he dicho que es como una serpiente, ¿no? La longitud de recorrido. Me falta hallar es esta longitud de la estructura. Entonces, la longitud de la estructura no es otra cosa sino que el número de tabiques, obviamente multiplicados por su separación, nuevamente por el número de tabiques menos 1, que me daría el espaciecito de los tabiques por el propio espesor de tabiques. Entonces, aquí estaría considerando todo lo que hace parte de la longitud de esa unidad de floculación. Calculen entonces, chicos, que ustedes ya tienen todos esos valores, el valor de L1 y de L2, ¿sí? Ya vamos a ponerlo en el gráfico.
Bueno, este LT1 para que ustedes ya verifiquen en sus casas, este vez vale 7.13. Y el LT2, 7.31 es el L2. el LT2, ¿no? Sí, sí. 7.32. Listo, entonces simplemente ya es colocar aquí en la unidad todos esos valores, ¿no? Entonces este 7.31 es el que va aquí. Este 7.32 va acá en esta unidad, ¿no? O sea, a partir de donde empiezo a repartir esos tabiques, va el 7.31. Aquí va el 7.32. Aquí va ese ancho que hemos calculado de esto más este pedacito, que es el 2.63. Aquí iría de esta zona, ¿no? Que es este más este, el 2.75. Y los espaciamientos. Ya, esto les queda a ustedes en casa para que puedan realizarlo y puedan verificar de nuevo el ejercicio, que es sencillo, pero pues hay que tener cuidado con los daticos que vamos metiendo en el propio diseño. Entonces, hasta ahí veremos el día de hoy. El día de mañana ya paso a explicar lo que es el trabajo final. Ya hoy como que estamos con el tiempo. Entonces, hasta hoy dejamos aquí y mañana seguimos conversando con lo que es la parte de floculadores. Mañana vamos a ver floculadores de tipo vertical y vamos a hablar de ese trabajo final, ¿ya? Para que nos vamos encaminando y vamos empezando a trabajar con respecto a eso. ¿Ya, chicos, chicas? ¿Quedó claro lo que hemos visto el día de hoy? Sí, una pregunta. Entonces, la fecha de entrega del proyecto va a cambiar, ¿no? Porque tendríamos que en teoría estar presentando el jueves según el... Sí, mira que apenas les he dado el proyecto. Les subí al Classroom, no sé si han visto en el Classroom, ya están los grupos distribuidos, está el trabajo que va a hacer cada grupo y hay unas fechitas ya, de una primera y una segunda presentación. Y no vamos a hacer trabajo escrito, sino en diapositivas, porque pues escrito va a ser como complejo. Entonces, la idea es que hagan sus diseñitos y los plasmen y nos los muestren aquí en la clase, ¿ya? Entonces, el trabajo le he como que disminuido la concentración a lo que hay que hacer. Entonces, la idea es que mañana les explique a detalle, ¿ya? Está bien, ingeniera, gracias. Bueno, chicos, que estén muy bien. Hasta mañana, nos vemos a las 11:15. Hasta mañana.